Y ha llegado el momento de introducirnos en ese barco desconocido para muchos de nosotros, pero que en su época fue muy popular, el vapor Príncipe de Asturias. Y lo hacemos de manos de un amigo de esta casa, Fernando García Echegoyen. Fernando, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias a Dios, estupendamente. Fernando, mi primera pregunta es, ¿dónde y cuándo se construye el vapor Príncipe de Asturias? Pues mira, el Príncipe de Asturias, como una gran cantidad de los transatlánticos españoles de la época, se construyó en Escocia, en Glasgow concretamente, en torno a 1913-1914 o 1912-1914. Previamente se había construido un barco gemelo que se llamaba el Infante Isabel y posteriormente, el Infante Isabel entró en servicio en 1912 y posteriormente, a raíz del buen servicio que dio este transatlántico, se encargó la construcción del Príncipe de Asturias. ¿Y por qué estos grandes buques se construían en estos astilleros de Inglaterra y no en España, teniendo en cuenta que la naviera propietaria del Príncipe de Asturias era española? Sí, porque en España no había industria naval para construir transatlánticos tan grandes. La industria naval de la época más importante era la inglesa, que era donde se construían todos los grandes barcos, todos los grandes vapores, todos los grandes transatlánticos. En España todavía no había industria naval. Empezaba ya algo de industria naval, pero no a ese nivel. De hecho, poco después del hundimiento del Príncipe de Asturias, se empiezan a construir en España dos barcos gemelos, el Santa Isabel y el San Carlos, que fueron los dos primeros, yo creo que fueron los dos primeros transatlánticos construidos en España. Eran mucho más pequeñitos que el Príncipe de Asturias. Pero en aquella época donde se construían fundamentalmente los barcos era en Reino Unido, en Escocia, en Inglaterra, por encargo de las navieras españolas. Estamos acostumbrados a escuchar grandes nombres como el del Titanic, el Olympic, el Mauretania, el Lusitania, el Queen Mary y las grandes navieras que había detrás, ¿no? Como la White Star Line, como la Cunard Line y ahora de repente Pinillos y Martínez. La gente quizás cuando escuche este nombre piense, bueno, esto es una naviera de segundo nivel. No habrá construido barcos muy imponentes, muy importantes. Sin embargo, Fernando, ¿esto fue así? ¿Realmente no construyó ningún barco, digamos, relevante? Sí, el nombre correcto era, perdona la corrección, Pinillos, Izquierdo y Compañía. Y era la segunda compañía naviera más importante en tráfico de pasajeros en España, después de la compañía transatlántica, de la que si quieres podemos hablar otro día. Era una compañía muy importante. Pinillos era una compañía muy importante, una compañía que surge en la segunda mitad del siglo XIX, que en principio tiene líneas con todas las provincias y colonias españolas de ultramar, incluyendo Filipinas. Y lo que sucede es que es una empresa privada al 100%. No es una empresa que dependa de contratos con el Estado, como era la compañía transatlántica, sino que es una empresa privada y tal vez por eso no tiene tanta proyección, no la conoce tanta gente porque no llega a ser tan grande, pero era una compañía naviera muy importante e internacionalmente conocida, claro que sí. ¿Y qué otros grandes buques Fernando construyó esta naviera española? Pues mira, Pinillos, los dos transatlánticos más importantes que construye fueron el Infante Isabel y el Príncipe de Asturias, que eran gemelos. Después construyó otro trío también de buques gemelos, que eran el Cádiz, el Barcelona y el Valvanera, un barco también muy célebre por el naufragio que sufrió. Y luego tenía una serie de transatlánticos un poquito más pequeños, algunos ya con muchos años, como eran el Pío Nono, el Conde Bifredo, el Martín Sáenz, el Miguel Martínez de Pinillos, el Catalina, el Balmes, en fin, tenía su flota, tenía una flota importante. ¿Por qué Pinillos, si me permites explicarlo, se mete en la construcción de dos transatlánticos como el Príncipe de Asturias, al que yo bauticé hace muchos años como el Titanic español, y el Infante Isabel? Estamos a principios del siglo XX, en 1906, entre 1906 y 1910, empiezan a aparecer en el mercado unos gigantescos transatlánticos, muy lujosos, construidos por los ingleses, y el transporte de pasajeros por mar se revoluciona. Recordarás que lo hablamos cuando hablamos del hundimiento del Titanic. Posteriormente se encargan el Titanic y el Olympic, la construcción de esos transatlánticos, y los alemanes, franceses e ingleses
empiezan a trabajar en el mundo de la inmigración con transatlánticos mucho más avanzados, mucho más confortables y mucho más rápidos que los españoles. Los españoles nos estábamos quedando atrás. Entonces las dos compañías importantes que había en España, que eran Pinillos y la Transatlántica, encargan a astilleros escoceses 4 grandes transatlánticos. La Transatlántica encarga el Infanta Isabel de Borbón y el Reina Victoria Eugenia, y Pinillos encarga el Infanta Isabel y el Príncipe de Asturias. Se trataba con estos transatlánticos de entrar en el siglo XX en lo que a transporte de pasajeros por mar se trataba. Esa es la idea, por eso se construyen esos grandes transatlánticos en España. Como he dicho al principio de nuestra charla, el Príncipe de Asturias, para muchos de nuestros oyentes, es un barco desconocido. Fernando, de forma breve, ¿podrías hablarnos de sus características, de su peso, de su velocidad, de si había primera clase, segunda clase? ¿Cómo era ese buque de vapor? Pues mira, normalmente los barcos de la inmigración eran barcos que estaban diseñados para transportar, los barcos de la inmigración me refiero a españoles, sobre todo españoles e italianos. Estaban destinados únicamente al transporte de migrantes y tenían algunos camarotes para pasajeros de primera y segunda clase. Por primera vez en España entran en servicio buques dedicados al transporte de migrantes y al mismo tiempo dedicados al transporte de pasajeros de primera y segunda clase en unas condiciones de confort muy parecidas a las que tenían los transatlánticos ingleses. El Príncipe de Asturias, por ejemplo, podía embarcar ya a 150 pasajeros de primera clase, 120 de segunda y 120 de tercera, y aparte 1.500 emigrantes. Las dependencias del Príncipe de Asturias eran dependencias, en primera clase, por ejemplo, eran dependencias muy lujosas. Ya no se ceñían únicamente a un comedor y un salón de música, que es un salón para señoras, que es lo que tenían los transatlánticos de la inmigración española. El Príncipe de Asturias tenía un enorme comedor de primera clase, que era una maravilla, donde podían sentarse a la vez todos los pasajeros de primera clase, una escalera de primera clase por la que se accedía a la zona de camarotes también y a la zona del resto de cámaras. Tenía un salón biblioteca para las señoras, tenía una cantina para los caballeros, un salón de música, un vestíbulo, en fin, era ya un transatlántico moderno con muchos lujos para los pasajeros de primera clase, lo cual permitía cobrar a los pasajeros de primera clase unos billetes carísimos. Fíjate, viajar en el Príncipe de Asturias en primera clase costaba aproximadamente al cambio de hoy en día unos 15.000 euros. Hay que pensárselo para un viaje simplemente de 15 días, que es lo que se tardaba normalmente desde Barcelona hasta los puertos de América del Sur, que es donde iban el Príncipe de Asturias y el Infanta Isabel. Eran barcos ya bastante rápidos, podían hacer entre 15 y 17 nudos y barcos muy confortables. Insisto, fue, digamos, la entrada en el siglo XX de la navegación española. Por poner un ejemplo, Fernando, porque son los puertos que más cerca tengo de casa, como es el de Palamós o el de Barcelona, si tuviéramos que colocar a estos grandes buques de aquella época, valga la redundancia, en estos puertos, ¿ocuparían un gran lugar o los veríamos realmente de tamaño reducido? No, no, era un barco enorme, medía 140 metros de eslora. Era, era un barcarrón impresionante. Desplazaba, es decir, pesaba 16.500 toneladas y tenía un registro bruto de 8.390 toneladas. La manga, la anchura era de 17,74 metros y el puntal, la altura, digamos, desde la quilla hasta la cubierta principal, de 12 metros y medio. Llevaba 2 máquinas alternativas de cuádruple expansión que le permitían de unos 8.000 caballos, que le permitían alcanzar la velocidad de 16-17 nudos. Estamos hablando de un barco muy grande para la época. Hombre, Jorge, evidentemente no se puede comparar con el Titanic o el Lusitania, pero hay que pensar que el Titanic y el Lusitania, que es lo primero que nos viene a la cabeza, eran también anomalías en el resto de países. Eran barcos excepcionalmente grandes, de los cuales había en todo el mundo 4 o 6, ¿no? El Príncipe de Asturias era uno de los transatlánticos más lujosos de Europa, no te quepa duda, uno de los transatlánticos más modernos y más lujosos de Europa. Por eso lo bauticé yo el Titanic español, porque tuvo, cuando se produjo el hundimiento de un barco moderno, un barco rápido, un barco seguro, dotado con mamparos estancos, con cierre de puertas estancas, pues se hundió el barco más moderno de la Marina Mercante Española
llevando a bordo además gente muy importante, muchos millonarios, había diplomáticos, había periodistas, en fin. Esa es la razón por la cual yo bauticé a este naufragio el Titanic español. Esto ya es a título personal. Cuando veo estos barcos de aquella época, como ya he dicho, el Titanic, el Mauretania, el Lusitania, el Queen Mary, ahora el Príncipe de Asturias, parece que todos sigan un mismo patrón, el mismo color, la misma forma robusta del casco, ¿no? ¿Estamos hablando de una moda de la época, Fernando? Sí, el color negro y la superestructura blanca era un signo distintivo de los buques de pasaje. Aparte les daba una apariencia muy elegante, ¿no? Esa superestructura blanca rematada por grandes chimeneas, por palos muy altos, efectivamente se parecían mucho. La verdad que si tú los barcos de crucero, hoy ya no hay transatlánticos apenas, ¿no? Transatlánticos en todo el mundo pueden quedar dos. Los barcos de crucero, si los comparas entre sí, son todos muy parecidos también, ¿no? Estos barcos tenían sobre todo esa apariencia tan común, tan similar, porque los alojamientos de primera clase, que eran los que iban arriba en las superestructuras, tenían que ser grandes y espaciosos para poder cobrar a los pasajeros de primera clase unos precios astronómicos. Por eso se parecían tanto y por eso se construían todo bajo unos mismos patrones, por unos mismos cánones. ¿Qué sabemos de la tripulación que iba a bordo del Príncipe de Asturias? Pues mira, la tripulación del Príncipe de Asturias estaba compuesta dependiendo de la época, dependiendo del número de pasajeros que llevara, por un número de entre 180 y 200 tripulantes. Estaban al mando de un capitán vasco de Plencia, don José Lotina Brisqueta, un hombre muy veterano, muy apreciado en la compañía. Tenía fama de ser un hombre muy puntual y de maniobrar con el barco muy bien. La mayor parte de los oficiales del barco eran vascos, eran de esta zona de Vizcaya, ¿no? De Plencia, Gorliz. Eran gente muy arraigada y con muchos contactos sociales. Y eso para la compañía era importante, dado que a bordo viajaban muchos empresarios vascos, ¿no? Entonces se trataba de que viajaran con gente conocida, con gente de su entorno, aparte de que eran unos excelentes marinos. El jefe de máquinas, el segundo maquinista, todos eran de esa zona. Luego los subalternos había muchos de Cádiz, también había algún que otro oficial de Cádiz, porque no debemos olvidar que Pinillos, Izquierdo y compañía era una navidad gaditana. Había algún oficial más de Cádiz, los subalternos eran sobre todo gallegos, catalanes y gaditanos. Era una tripulación muy preparada, no en vano navegaban pues probablemente en el que era el mejor barco español de la marina mercante en aquella época. Su viaje inaugural fue el 14 de agosto de 1914. Pasaron casi 2 años hasta su fatal desenlace. En este periodo, Fernando, ¿el Príncipe de Asturias tuvo algún incidente o accidente? Absolutamente nada, absolutamente era un barco, en fin, estaba muy bien mandado, muy bien tripulado, no era un monstruo transatlántico como el Titanic y demás que en fin, requerían un cuidado especial a la hora de gobernarlo y no, yo que yo sepa no tuvo ningún tipo de accidente durante su vida marinera. El 16 de febrero de 1916, el Príncipe de Asturias zarpó desde Barcelona hacia Buenos Aires. Esta sería su última travesía. Al día siguiente hizo escala, como estaba previsto, en el puerto de Valencia y posteriormente en Almería, Cádiz, para hacer su última entrada en Gran Canaria el día 23, antes de cruzar el Atlántico. Pero antes de entrar en su funesto final, Fernando, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Hay constancia del ambiente entre pasajeros y tripulación? No, pero lo podemos adivinar porque los primeros días de un viaje transatlántico de este tipo, no iban a cruzar el Atlántico hacia América, pues los millonarios, las personas de primera clase que viajaban hacia América volvían a su casa y estaban contentos de volver a su casa, estaban contentos de viajar en un barco de tanta calidad. Date cuenta que todas estas personas conocían lo que era viajar en los antiguos vapores, que era un suplicio. Y los emigrantes pues iban navegando a bordo del Príncipe de Asturias con expectativas de empezar una nueva y exitosa vida, próspera vida en el nuevo mundo.
Entonces es de suponer en fin, iban felices y expectantes. Luego, según iban pasando los días, comenzaban a aburrirse, ¿no? Lo que pasa que los españoles, tú sabes que somos un pueblo muy peculiar, que siempre tendemos a relacionarnos los unos con los otros, en fin. Es una pena que toda esta historia de España, la historia de la emigración hacia América, esa parte se haya tratado poco, lo cual cómo eran las relaciones humanas a bordo, las historias de amor que surgían. Date cuenta que una de las de los entretenimientos que favoritos de los pasajeros que a bordo, que se aburrían, ya te digo, como ostras, en esos viajes tan largos, era el ligoteo, ¿no? El ligoteo y sus consecuencias. Entonces, bueno, pues el viaje transcurrió sin mayor novedad. Quizá la mayor novedad fue que se cruzó con su hermano gemelo, con el infante Isabel. Además, ese momento está fotografiado. Un pasajero desde el infante Isabel fotografió al príncipe de Asturias. Esa es la última imagen que tenemos del transatlántico. Y poco más te puedo decir de ese. Fue un viaje común, normal y corriente como cualquier otro. Es cierto que cuando se cruzaron con su hermano gemelo, el infanta Isabel, la tripulación hizo que todo el pasaje subiera a las cubiertas para poder presenciar ese hecho. Claro, eso era una novedad. Estaban aburridos como ostras. Oye, que vemos nos cruzamos con la infanta Isabel y todo el mundo salía a cubierta o si avistaban. Esto era muy típico en los viajes. Ya te digo que la gente pues se aburría, ¿no? Eran viajes muy largos. Si avistaban, por ejemplo, una ballena o si avistaban otro barco, pues todo el mundo subía a cubierta a verlos. Cuando más si se trataba del barco gemelo del príncipe de Asturias, el infante Isabel. Intento imaginarme lo que pensó el capitán de la infanta Isabel cuando supo del desenlace del príncipe de Asturias, ya que quizá él fue el último que se cruzó con este gran buque. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo tuve la oportunidad de conocer a un señor, conocer y fui muy amigo de él, de que su padre había navegado como oficial en el Valvanera y se desembarcó del Valvanera y cuando supo del naufragio del Valvanera jamás en la vida quiso volver a hablar del barco ni quiso que nadie le hablara del barco. Eran hechos que les impactaban tremendamente, date cuenta que eran barcos que les eran muy familiares y con los y tenían grandes lazos de amistad con los tripulantes. Imagínate cómo se debió quedar el hombre cuando se enteró de que el príncipe de Asturias se había hundido. Además, la pérdida del príncipe de Asturias, el hundimiento tenía una segunda consecuencia económica nefasta. Pinillos le hacía la competencia a la compañía transatlántica en la línea de América del Sur. La línea de América del Sur era la que iba a Brasil, Uruguay y Argentina. Los dos transatlánticos de la transatlántica que te he mencionado antes, junto con el infante Isabel y el príncipe de Asturias, se hacían la competencia por ganarse al pasaje. Cuando se hundió el príncipe de Asturias, Pinillos quedó fuera de la línea. Quedó fuera de la línea, no, quedó sin poder competir contra la compañía transatlántica, porque con un solo transatlántico no se podía hacer esa línea. Había que tener dos transatlánticos alternos siempre. Entonces esa fue una consecuencia que poca gente conoce. En la madrugada del 5 de marzo, al mando del capitán José Lotina Brisqueta, el buque se encontraba cercano a las costas de Brasil, al norte de la isla de Bucíos. ¿Cómo era climatológicamente aquella noche, Fernando? Era una noche de perros, la mejor forma de definirlo. Una noche con cerrazón, con muy poca visibilidad y encima había muy mal tiempo. Había en la zona una enorme tormenta eléctrica y ya en los últimos días del viaje se había nublado mucho, se había encapotado el cielo. Que se encapotara el cielo, que se nublara, tenía una consecuencia muy peligrosa para cualquier buque en aquella época. Si eso te ocurría estando en mitad de la travesía, en mitad del Océano Atlántico, bueno, pues podía tener más o menos importancia. Pero estando cerca de la costa era muy peligroso, porque tú no podías, tú sabes que los barcos en alta mar se sitúan tomando altura de los astros con un sextante, ¿verdad? Tienes que observar las estrellas, los astros. Si tú llevas varios días sin poder observar, sin poder usar el sextante, como era el caso del príncipe de Asturias, no tienes certeza de dónde estás, de en qué posición estás. Ellos pensaban recalar aproximadamente
al norte de la localidad de Santos, que es donde ellos iban, pero en realidad estaban en fin, estaban muchísimo más al norte. Estaban cerca de Ilhabela, una isla donde se produjo el naufragio del barco, que ahora hablaremos. El capitán Lotina apenas pudo dormir aquella noche y está recogido en el cuaderno de bitácora que sobre las 3 horas de la madrugada irrumpió en el puente de mando preocupado por el estado del mar. ¿Qué sabemos acerca del capitán Lotina, Fernando? El capitán Lotina era un marino, como te he comentado antes, un marino vasco muy bueno, con una fama, tenía fama de maniobrar muy bien con el barco. Maniobrar un barco en un puerto es probablemente una de las artes de la navegación más difíciles. Era un hombre muy puntual, era un hombre muy disciplinado, muy apreciado por sus pasajeros y muy serio. Tenía 44 años, era relativamente joven para ocupar el mando de un barco tan importante. Aquella noche, como tú bien has dicho, él estaba preocupado porque en fin, llevaban varios días sin poder observar, sin poder situarse, y por esa razón subió al puente. Él estaba preocupado porque no las tenía todas consigo en cuanto a la posición en la que se encontraban. Y la costa de Brasil por la que iban navegando es una costa muy peligrosa. En una situación como esta, Fernando, y yo pregunto desde el desconocimiento, ¿no hubiera sido mejor parar máquinas y esperar a que el temporal amainara? Pues no hace falta fondear el ancla, tú puedes parar el motores y esperar hasta que el temporal pase sin necesidad de fondear. Pues tal vez hubiera sido lo más prudente. Lo que pasa que el Príncipe de Asturias, al igual que todos los barcos mercantes de la época, pues tenía una travesía y unos tiempos que cumplir, unos horarios que cumplir. Las demoras, los retrasos suponían pérdida de dinero para los armadores del Príncipe de Asturias. Y hombre, el capitán estaba preocupado, pero también estaba confiado en su capacidad, en la capacidad de sus oficiales como navegantes y en la suya propia. Y siempre que se produce un siniestro de este tipo, yo creo que las personas involucradas en el siniestro nunca se imaginan que va a ocurrir algo tan gordo, ¿comprendes? A lo mejor ahora viéndolo en retrospectiva, pues sí, pues lo mejor hubiera sido parar máquinas y esperar a que se hiciera de día o esperar a que se abriera un poquito el cielo, que hubiera más visibilidad. Pero lo cierto es que el capitán no lo hizo. Buscaban el faro de Punta do Boi para poder ubicarse, pero no lo encontraron. Sin embargo, sí que encontraron los acantilados prácticamente ya en el casco del barco. Sí, cuando se dieron cuenta, el faro de Punta do Boi, allí en Ilhabela, lo tenían por la misma proa. Es decir, el faro se abrió un poco la cerrazón y vieron el destello del faro por la misma proa. En ese momento, claro, imagínate la situación en el puente de mando del barco. El capitán dio enseguida orden de caer todo a babor, hacia la izquierda. Se dio orden de invertir las máquinas, de dar máquina atrás, y se intentaron cerrar los compartimentos estancos. En el puente de mando iban dos jóvenes oficiales, Rufino Onzain, que también era de Plencia, y el cuarto oficial que se llamaba Eduardo Dorda. Eh, pero bueno, todo fue inútil, ¿no? Se dieron todas esas órdenes, y el transatlántico en ese momento, instantes después de haber visto la luz del faro de Punta do Boi, se clavó en un arrecife. Chocó con un arrecife que lo abrió de proa a popa. Imagínate cuando se coge una barra de pan y con un cuchillo se corta para hacer un bocadillo. Perdona si es demasiado gráfico el ejemplo, pero para que los amigos que nos escuchan lo entiendan. El barco se abrió en dos por debajo, se desfondó completamente. Y rápidamente se hundió de proa y comenzó a hundirse a una velocidad tremenda. Se calcula que el barco no debe de tardar más de 7 u 8 minutos en hundirse. Un barco tan grande, imagínate los daños que sufrió para que un barco tan grande se hundiera de una forma tan rápida. Escuchándote hablar de esta maniobra que realizó el capitán Lotina, bueno, me viene a la memoria, imagino que a la audiencia también, lo mismo que hizo el Titanic, ¿no? Cuando se encontró de frente con el iceberg. Sí, son maniobras que se hacen casi de forma instintiva, y era la única maniobra posible. Es decir, es que en ese momento no puedes hacer otra cosa.
meter todo a babor, porque sabes que la costa la tienes por estribor y a proa, para intentar zafar el arrecife, y dar máquina atrás a ver si puedes disminuir la velocidad del barco, incluso pararlo, pero todo fue inútil. Al igual que ocurrió en el Titanic, el barco chocó contra ese arrecife semisumergido, el Titanic fue con un témpano que abrió el barco por abajo completamente de proa a popa y se hundió en apenas, yo te digo, pues entre 5 y 7 minutos. Dicen que el capitán, vamos, de las personas que estaban en el puente sobrevivieron por lo menos dos. Rufino Onzain, que yo sepa, yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a su hija y hablar con ella. Y dice, Rufino Onzain contaba que el capitán lo primero que dijo cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, dijo, pobre gente, pensando en sus pasajeros. Él iba pensando en sus pasajeros y dijo, pobre gente, pobre gente. Así fueron los primeros instantes del naufragio del Príncipe de Asturias. Volvemos a vislumbrar estos grandes buques que parecen tan robustos, con un casco tan fuerte, y de repente, como tú bien has dicho, se encuentra con un arrecife y se abre como una barra de pan. Bueno, lo que pasa es que en aquella época existía la mala costumbre de que a todo barco que tenía compartimentos estancos y puertas estancas se decía que era casi insumergible, ¿no? Como se decía con el Titanic. Pero no hay ningún barco insumergible. En el momento que le entra agua a bordo, deja de ser insumergible. Además, puede ser insumergible o puede flotar más o menos según en qué condiciones. Pero fíjate que el Príncipe de Asturias es que se abrió entero por abajo, hasta el punto de que el oficial médico del barco contó, el oficial médico que consiguió llegar a un arrecife, a una piedra, contó que empezaron a flotar alrededor del arrecife botellas de vino quinado, de lo que llamábamos en España antes quina, ¿no? No sé si recuerda la famosa quina San Clemente. Y con eso se bebió él y bebieron algunos de los náufragos. Eso significa que el barco se había desfondado, que las bodegas quedaron abiertas al mar y que por debajo se escapó la carga, ¿no? O gran parte de la carga. Imagínate el daño que se produjo. Además, en el momento en que entró agua en la sala de calderas, el Príncipe de Asturias llevaba 5 calderas tubulares, cinco calderas cilíndricas, escocesas. En el momento en que entró agua en la sala de calderas, se produjeron una serie de explosiones que produjeron una mortalidad enorme. Y las personas que no habían muerto al ver el barco que se hundía, ese agua que entraba, esas explosiones enormes, horrorosas, pues entraron en pánico, se produjo una estampida de pánico. Hubo tiros a bordo, hubo tiros. Te voy a contar una anécdota curiosa. Yo colaboré hace ya bastantes años con una editorial brasileña en un libro enorme sobre el Príncipe de Asturias. Y una de las cosas que me dieron como, digamos, honorarios profesionales fue una bala que apareció en el pecio del Príncipe de Asturias, un cartucho de bala percutido que le habían disparado a bordo. Hubo apuñalamientos, fue horroroso. Solamente se pudo botar un bote salvavidas de los que llevaba el barco, y fue precisamente Rufino Onzain, el segundo oficial, quien consiguió botarlo, y las personas que se salvaron lo fueron fundamentalmente porque embarcaron en este bote siguiendo las órdenes de Rufino Onzain. Cuando el Príncipe de Asturias desapareció debajo del mar, envuelto en explosiones, haciendo un ruido espantoso, una de las cosas que más llama la atención en los naufragios son los ruidos que emite el barco. Pues quedaron flotando en el mar muy poquitas personas. Si no recuerdo mal, de las 588 personas que viajaban en aquel viaje, que afortunadamente iban muy pocas personas a bordo, se salvaron solamente 143. Murieron, según las cifras oficiales, que probablemente fueron más, 445 personas. Cuando hablas de que hubieron tiros y apuñalamientos, hablamos de que fue el pasaje contra la tripulación, fue la tripulación contra el pasaje para salvarse. ¿Se sabe algo al respecto? Yo creo que hubo de todo. Es muy difícil determinar si fueron entre pasajeros y tripulantes o entre los propios pasajeros. Una vez que se apodera el pánico en un naufragio de la gente, puede ser cualquiera. No digamos que fueron unos otros, porque puede ser cualquiera. Hombre, entre la tripulación es más difícil porque son gente de mar y saben cómo pueden salvarse, están entrenados, los oficiales están poniendo orden y tal.
Pero cualquiera sabe, Jorge. En fin, yo no me atrevería a decir ni unos ni otros. Claro, y perdonadme que haga de nuevo hincapié en el buque de los sueños, en el Titanic, ¿verdad? Porque nos han pintado aquella noche del naufragio pues como algo romántico. Y aquí vemos la realidad, sálvese quien pueda. Es que yo siempre lo digo, el Titanic es un naufragio muy raro. Es un naufragio muy raro porque el barco tardó 2 horas y pico en hundirse. Se hundió muy despacito y hubo 700 y pico supervivientes y hubo muchas historias. En fin, el Príncipe de Asturias no, el Príncipe de Asturias se hundió en 7 u 8 minutos, destrozado, envuelto en explosiones, con un tiempo espantoso y con la gente con un pánico terrible, ¿no? Es como una especie de historia de terror, no te quepa la menor duda. Estuvieron apareciendo cadáveres en la costa muchísimo tiempo. ¿Es cierto, Fernando, que se salvaron más tripulantes que pasajeros? Sí, es cierto, es cierto. No te sabría decir, no recuerdo ahora mismo la proporción, pero se salvaron más tripulantes que pasajeros. También tiene cierta lógica. Había una buena parte de la tripulación que estaba de guardia. Estaban los engrasadores, los marineros de guardia, el timonel, estaban los oficiales de guardia, mientras que los pasajeros estaban en sus literas, en sus camarotes durmiendo plácidamente. Y aparte la tripulación conocía mejor el buque, sus laberintos y tal, para salir de él. Insisto, era un barco muy grande, un barco lleno de corredores, de pasillos, un barco, en fin, eh, que si no lo conocías muy bien te podías perder. Aparte, la explosión de las calderas que estaban en una zona muy próxima donde estaban los pasajeros de tercera y segunda, que debieron de producir muchísimos muertos. Siempre que hay un naufragio crece una leyenda, y en torno... Siempre que hay un naufragio crece una leyenda, y en torno al príncipe de Asturias no podía ser menos. Algunas personas aseguran que en la zona fue ejecutado el corsario y no pirata, que no es lo mismo, Thomas Cavendish, por su propia tripulación, y el lugar podría estar maldito por ello, que también podría estar maldito por los miles de esclavos que fueron llevados a aquella zona, que fue un motín para hacerse con el oro que el príncipe de Asturias al parecer llevaba en sus bodegas y que iba destinado a pagar la revolución zapatista de México, que podía ser debido a unas esculturas también malditas que éste llevaba en la bodega, que pudo ser un torpedo de un submarino alemán ya que estábamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Hay algo de cierto en todo esto, Fernando? Hombre, el tema de la energía negativa de esa zona, ahí ha habido muchos naufragios, lógicamente. Tú sabes que los marinos somos gente muy supersticiosa y bueno, eso permanecerá ahí durante mucho tiempo. Vamos a ver, el tema del torpedo es completamente desechable, o sea, en el precio hoy en día se pueden ver cuáles fueron los daños. El tema del oro también es una leyenda. Por ahí también hay un señor diciendo que bueno, que es que se aproximaron a otro barco porque iban a hacer un transbordo también de oro y tal. Todo eso es mentira. Está muy bien documentado qué fue lo que pasó. Hubo personas muy serias, el oficial médico del barco, el doctor Zapata, por ejemplo, eh, que además creo, fíjate, este hombre, el doctor Zapata, no sé si te gusta el fútbol, fue uno de los fundadores del Sevilla, del Club de Fútbol de Sevilla. El segundo oficial Rufino Onzain, el cuarto oficial, en fin, hubo mucha gente que vio el naufragio y todo esto son leyendas. Luego, si quieres, te cuento una anécdota buenísima relacionada con las estatuas. Dices que es una zona de muchísimos hundimientos. ¿La cifra de 54 naufragios nos dice algo, Fernando? Nos indica que es un sitio muy complicado de navegar, un sitio muy sucio en cuanto a la existencia de arrecifes, en cuanto al mal tiempo, en cuanto a nieblas, y un sitio con mucho tráfico marítimo, puesto que era un punto de recalada para llegar a Santos, que es una ciudad importante con un puerto importante. Sobre todo que es un sitio peligroso para navegar. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo aquí en Andalucía conozco sitios donde ha habido más naufragios que esos, ¿eh? Si te vas al estrecho de Gibraltar, tiene como 5 veces más naufragios. Y si te vas a la costa en lo que sería la zona de la Doñana, Arenas Gordas, hay muchísimos más naufragios y todos ellos precios históricos. Es decir, aquí en España hay una cantidad de naufragios impresionante que deja en mantillas a este sitio de Brasil, si bien es cierto que allí hay muchos naufragios. Has dejado caer que hay una anécdota en torno a estas estatuas que iban en la bodega del príncipe de Asturias, porque como vemos, parece que todo lo que engloba este barco está envuelto en un halo de misterio. Háblanos de esta anécdota.
Claro, lo de las estatuas es una historia muy curiosa. La colonia española en Buenos Aires encargó a un escultor en español la construcción de un monumento cuyo nombre era, quiero recordar, la Carta Magna y las cuatro regiones argentinas, que, en fin, iban a obsequiarlo al pueblo argentino, a la ciudad de Buenos Aires, para conmemorar el centenario de la independencia. Las estatuas pasaron por una serie de vicisitudes, diversos escultores murieron, parece que nunca se iban a terminar. Las últimas 20 estatuas, de hecho el monumento existe, está a falta de recibir esas 20 estatuas, aunque yo mucho me temo que nunca lo van a recibir, ¿no? Esas estatuas dieron mucho que hablar, se hundieron con el Príncipe de Asturias. Con motivo del quinto centenario apareció una de esas estatuas que la sacó, hoy en día está en un museo brasileño. Pero la anécdota que yo te quería contar, porque es un buen ejemplo de la actividad nefasta de los cazatesoros, es el siguiente. Mira, cuando yo realicé la labor de asesoría de este libro que te comento, consulté con varios especialistas cuánto valdrían esas estatuas hoy en día. Eran estatuas de bronce, pues, en fin, un poco más grandes que una figura humana. Y los dos o tres especialistas que yo consulté fueron unánimes en cuanto a la respuesta. Esas estatuas podrían tener hoy un valor de unos aproximadamente, si no recuerdo mal, 300.000 euros, ¿no? Si tú multiplicas 300.000 euros por los 20 estatuas que viajaban a bordo, pues sale un valor próximo a los 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Es muy posible porque las estatuas no las encuentra nadie. Han bajado muchísimos buzos, a pesar de que es un sitio muy peligroso para bucear buscando las estatuas, únicamente apareció uno. Y todo el mundo cree que un chatarrero que compró los restos del Príncipe de Asturias se hizo una instalación al lado del sitio donde se hundió, una instalación industrial para sacar chatarra, sacó las estatuas y las fundió para venderlas como bronce. Fíjate, tiró a un horno de una fundición un tesoro próximo a los 1.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, unos 6 millones de euros de hoy en día, que no deja de ser un final bastante curioso para unas estatuas, como tú bien has dicho, malditas. Me acabas de dejar con la boca abierta, es decir, o sea, dices que se puede comprar el precio de un hundimiento. En determinados países sí. El precio del Lusitania, el barco que torpedearon los alemanes y con el cual, o por cuyo hundimiento pudo entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, es propiedad de un particular que lo compró. El Príncipe de Asturias lo compró un señor, un chatarrero de Brasil, que hizo una instalación, yo te digo, hizo una especie de teleférico, es la mejor forma de definirlo, con vagonetas y esos que subían hacia arriba de la isla y bajaban, los cargaban de chatarra y subían otra vez y bajaban. Y sí, efectivamente, hoy en día ya está protegido, ¿eh? Hoy en día el Príncipe de Asturias, hasta donde yo sé, ya está protegido. Pero sí, sí, hubo una época en que lo compraron y sacaron muchísima chatarra del barco. Yo imagino que el hecho de comprar un pecio debe ser un poquito, como decimos, para tirarte el pegote, ¿no? Porque realmente mucha utilidad no creo que pueda tener. Bueno, no sé, para gustos los colores. Mira, fíjate, en España después de la Guerra Civil, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española, todas las costas de España quedaron sembradas de buques mercantes hundidos, ¿no? Muchos pudieron ser reflotados y puestos en servicio por una comisión de la Armada, la Comisión de la Armada para el Salvamento de Buques Mercantes, y otros que no podían ser salvados fueron vendidos por el Estado a particulares. Y esos particulares los volaron con dinamita, los desguazaron, los sacaron y vendieron la chatarra. Hay muchísimos precios con los que se ha hecho eso. O sea que se puede sacar un barco de las profundidades y repararlo y ponerlo en circulación. Sí, hombre, si está hundido a poca profundidad, sí, en puertos y demás, sí, claro que sí. En España hubo muchísimos barcos que fueron reflotados en casi todos los puertos españoles. Y ya te digo, eran barcos que estaban hundidos en puertos, ¿eh? Y fueron reparados y fueron puestos en servicio. Algunos de ellos con nefastas consecuencias. Fíjate, tú habrás oído hablar, es uno de los grandes misterios del mar, un día si quieres podemos hablar de él, de la desaparición del barco del Castillo Montjuic en 1963, un barco que venía
desde Boston a La Coruña cargado de maíz y desapareció sin rastro en el Atlántico Norte. Fue una auténtica tragedia. Pues el Castillo Montjuic fue uno de esos barcos que se reflotaron durante la guerra, después de la Guerra Civil y se repararon. ¿eh? Para que tú veas lo que son las cosas. Hablas de que si hay barcos que se quedan a poca profundidad pueden ser reflotados, reparados y puestos en circulación. En este caso, el Príncipe de Asturias, evidentemente, por su colisión no se pudo reflotar y mucho menos reparar, pero sí que se puede visitar. Es decir, es una distancia en la que los buceadores pueden llegar. Pero es un sitio muy complicado, ¿eh? Es un sitio muy peligroso. Es un sitio que se ha cobrado la vida de mucha gente, es un sitio con mucha corriente, con muy poca visibilidad. Creo que está un poquito más de 45 metros, ¿eh? Es un sitio realmente solo para buzos muy profesionales, buzos que bucean, que practican el buceo técnico y gente con mucha experiencia. No es un lugar para que baje cualquiera. Han bajado mucha gente, han sacado muchas cosas. El barco sigue allí, se distingue perfectamente el casco, se distinguen las calderas, se distinguen parte de las máquinas. En fin, todavía hay mucho que ver del Príncipe de Asturias, pero está destrozado y es un lugar muy peligroso. Yo no recomiendo que baje nadie allí. Fernando, para ir encarrilando el final de nuestra charla, ¿a qué conclusiones llegaron las investigaciones? O en este caso, no fue tan complicado como en otros grandes buques, porque bueno, prácticamente ya estaba claro lo que ocurrió aquella noche. No, aquí fue todo más fácil. Date cuenta que se abrió una sumaria en la cual se interrogó a los oficiales supervivientes que fueron quienes podían dar información sobre el naufragio, sobre todo Rufino Onzain, el segundo oficial, el segundo piloto, que fue el hombre, el oficial con mayor graduación y que quedó todo claro que y fue atribuido al mal tiempo y a la poca visibilidad. No hubo mayor problema. Los supervivientes, por cierto, fueron rescatados por un vapor francés, el Vega, si no recuerdo mal, al mando de un señor que se llamaba Augusto Poli, un capitán francés que se llamaba Augusto Poli, y que acabó sus días en la costa española torpedeado por un submarino alemán cuando volvía, después de haber salvado a los supervivientes del Príncipe de Asturias, volvía a Francia y lo cazó un submarino alemán en las costas. Pues yo quiero recordar que fue entre Baleares y la costa de Barcelona. Otra de las grandes hipótesis que podemos encontrar en torno al Príncipe de Asturias es que es el desastre, digamos, naval español que más cifras o que más víctimas mortales se ha cobrado. Pero me parece, Fernando, que esto no es del todo cierto. No. Vamos a ver. Como buque civil, como naufragio de un buque civil en tiempos de paz, es decir, como un accidente de navegación, el que más vidas se ha cobrado es el Valvanera, del cual si quieres ya lo haremos algún día. El naufragio del Valvanera, que además todavía hoy en día constituye un gran misterio. Luego, en fin, tenemos el Castillo Olite en Cartagena, que fue hundido durante la Guerra Civil con 1.500 muertos, o el crucero Baleares durante la Guerra Civil muerto se hundido con 800 y pico muertos. No es el naufragio español que más muertos ha ocasionado. Fíjate, el naufragio que más, yo creo que el naufragio que más muertos ha ocasionado en España, un naufragio español, fue el de la flota de galeras de Don Juan de Mendoza en la Herradura, en la provincia de Granada, que causó varios miles de muertos, quizás 4 o 5 mil muertos. Es un naufragio que incluso se habla de él en el Quijote. Ese probablemente sea el naufragio que más muertos ha ocasionado. Lo que pasa es que al principio de Asturias pues es un tema muy bonito porque era un barco muy interesante, un barco muy grande, un barco con mucho glamour, iban gente de mucho dinero, está rodeado de misterio, hay historias de tesoros, el barco evidentemente llevaba joyas y dinero por una cifra muy elevada, ¿no? Y todo eso tú sabes que nos gusta mucho y nos hace hablar e investigar de todos estos temas. Y continuando con anécdotas en torno al Príncipe de Asturias, otra de ellas cuenta que, bueno, que los pasajeros no quisieron declarar ante las autoridades de Brasil porque, según estos, los trataban mal. Eso es una leyenda total y absoluta. Las autoridades de Brasil trataron a los supervivientes con todo cariño y todo respeto. Lo que pasa es que si tú vas en un transatlántico rumbo a América para iniciar una nueva vida,
y se te hunde el barco y lo pierdes todo, incluso pierdes a seres queridos, pues tiendes a hablar mal de todo aquello que te rodea, incluso de las personas que te cuidan y en fin, que te están atendiendo, ¿no? Yo recuerdo un caso que salió en la prensa, uno de estos tipos que tú dices que hablaron mal, pues que en fin, montó un follón, montó un circo en un hotel porque decía que él había pagado, era un pasajero de segunda clase, había pagado su pasaje con derecho a beber vino y que quería que le sirvieran vino, que no le servían. Es decir, son idioteces. Yo te puedo decir por mi experiencia profesional, porque tú sabes que yo me gano la vida investigando siniestros marítimos, que la gente tiene muy mala baba en ese sentido. También hay que entender que han estado en una situación que les ha causado un estrés muy importante y les causa unas consecuencias que probablemente les van a durar toda la vida. Por eso no es complicado que hablen mal de las autoridades del país en cuestión, pero normalmente esos comentarios no son ciertos. Como he dicho, lamentablemente la historia del Titanic español no es muy conocida. Esperemos que a partir de hoy la gente se interese un poquito más por este hundimiento, ¿no? Pero otras personas aseguran que esto se debe a que poquito después de su hundimiento naufragó otro barco, el SS Sussex, en el que viajaba el gran músico español Enrique Granados y que perdió la vida en este naufragio. Y bueno, pues todo esto ocupó las portadas de todos los periódicos, dejando al Titanic español en un segundo lugar. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, en España nadie sabe lo que es el Sussex. Y a no ser que seamos gente a los que nos gusta la música clásica y conocemos la obra de don Enrique Granados, nadie sabe quién es Enrique Granados. No, eso no tiene nada que ver. En el Príncipe de Asturias murieron gente también muy importante. ¿Eh? Y no tiene absolutamente nada que ver. Como vemos, todo lo que engloba al Príncipe de Asturias, como he dicho antes, está envuelto en un halo de misterio y repleto de leyendas y anécdotas. Sí, es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito, muy trágico, porque hubo consecuencias muy trágicas, pero es un tema muy interesante. ¿Me permites una última anécdota que seguro que les va a encantar a nuestros amigos? Por supuesto. Yo tengo, bueno, todos vosotros lo conoceréis probablemente, Francisco García Nobel, uno de los padres de la televisión en España, ¿no? Que es buen amigo mío. Paco escribió un libro sobre el Príncipe de Asturias, una estupenda novela en la cual me pone a mí, por cierto, de personaje. Uno de los personajes de la novela pues soy yo, ¿no? Y Paco me mandó unos documentos que había encontrado en el Archivo General de la Administración describiendo los cuerpos de las personas que iban apareciendo en la playa, ¿no? Porque ya, como antes he dicho, el mar iba arrojando muertos de forma continua a la costa. Y gracias a esos documentos, gracias a esas descripciones, pudimos descubrir que uno de los cuerpos que se recuperó, esto no lo sabía nadie, era el del capitán Lotina. El capitán Lotina se le daba por desaparecido, pero gracias a la descripción que hace el documento, un tanto macabro porque describe que los peces se habían comido la cara del cadáver, describe el uniforme que llevaba este señor, que era un uniforme un tanto peculiar, y gracias a ese documento pudimos saber que el cadáver del capitán Lotina fue recuperado y enterrado en una playa próxima a la zona del naufragio. Por curiosidad, Fernando, en este libro en el que te pone como personaje en esta historia del Príncipe de Asturias, ¿te salvas o te hundes con el barco? ¿O te No, hundes hombre, con el barco? un personaje moderno de los que investigan. No, perdona que te lo diga, no me jodas, ¿eh? Bueno, Un personaje moderno de los que investiga el siniestro. Fernando, un placer y mil gracias por haber pasado y por Informe Enigma para hablarnos del Príncipe de Asturias. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos.